Muy bien. Buenas noches con todos. En esta oportunidad vamos a continuar con la programación de nuestro 29º Congreso Internacional de Ingeniería, Ciencias Aeronáuticas y Arquiforo Visión 2024, IA, Construyendo la Humanidad 2.0. Vamos a iniciar con la conferencia Innovaciones en la IA para la Industria y los Negocios, a cargo del expositor, el ingeniero Luis Martín Grado Salinas. La sesión de contenido durará 45 minutos. Tendremos 15 minutos para las preguntas a nuestro ponente, las cuales las pueden realizar al final de la conferencia en la sección chat, en la parte inferior de su pantalla. Nuestro ponente, el ingeniero Luis Martín Grado Salinas, es ingeniero de sistemas con experiencia en implementación de proyectos de data y analytics en IA generativa, certificado por Amazon Web Service, Google Cloud y Microsoft. Actualmente se desempeña como jefe de data en MinSur. Bienvenido, Luis, y bueno, esperemos una excelente exposición. Listo, muchas gracias Javier por el pase, gracias a la Universidad San Martín de Porres también por la invitación a este congreso. Voy a compartir mi pantalla, chicos, para poder iniciar mi presentación. A ver, vamos a tomar el control y me van confirmando. No, me lo dejé de compartir, perdón. Vamos a compartir acá. Ya está, ya. Ahí me avisa cuando pueden ver mi pantalla. Sí, sí, se ve, Luis. Ok, súper. Bien, entonces el tema que vamos a tocar en esta sesión es innovaciones en la IA para la industria y los negocios. Ya me presentó Javier, yo trabajo en Minsur, tengo más o menos 1 año y medio en esta compañía. Yo vengo de sectores de consultoría de banca y es mi primera experiencia en el sector minero, ¿sí? Cada día estoy aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Porque como pueden ver, yo no soy ingeniero en minas, soy ingeniero de sistemas de formación. Pero igual hay cositas que también de otros sectores se pueden ir replicando, ¿no? Para la industria minera u otra. Bien, vamos a revisar brevemente la agenda. Estos son todos los tópicos que vamos a cubrir en esta sesión. Vamos a hablar lo que es la IA, ¿sí? La importancia que tienen los datos, la IA generativa. Vamos a comentar un poquito sobre ChatGPT, que es un modelo de lenguaje. Vamos a conocer algunas herramientas que usan estas capacidades de IA generativa. Vamos a conocer también los riesgos y limitaciones de IA generativa, los beneficios. Explicaremos también la técnica RAG, ¿sí? que después entraremos a detalle para ver cuáles son como que las bondades de esta técnica. También usaremos por ahí o mostraremos algunas iniciativas que se han hecho en algunas industrias, en este caso en Minsur. Y también, como ya cerrando la charla, vamos a darles como acá algunas referencias, ¿no? Para que ustedes también puedan seguir capacitándose en estas temáticas de IA, ¿no? Puedan seguir algunos canales, algunos links, algunos cursos. Y por último, recomendaciones. Bien, entonces arrancamos con la sesión. ¿Qué es la inteligencia artificial? Bueno, estoy seguro que ya en las sesiones que me han precedido ya han tocado sobre este tema, ¿no? Muy rápido, alto nivel, ¿no? La inteligencia artificial es una capacidad que tienen las máquinas, ¿sí? Que simulan actividades que la puede realizar cualquier persona, ¿sí? Por ejemplo, leer un texto, ¿sí? Detectar objetos dentro de una imagen, traducir un idioma, etcétera, ¿sí? Cosas que se pueden hacer por nosotros. La inteligencia artificial, por el uso de algoritmos, de redes neuronales, también se pueden realizar sin problemas, ¿sí? ¿Qué empresas ya usan inteligencia artificial? Hay infinitas, ¿sí? Por ejemplo, Netflix, ¿no? El caso más popular, ¿no? Cuando uno entra a Netflix, generalmente los que tienen alguna suscripción o alguna plataforma de streaming como YouTube, inclusive, ¿no? Cuando entras a estos tipos de plataforma, de manera automática, te va recomendando algunos videos, series, películas, de acuerdo a tu patrón, ¿sí? Si, por ejemplo, tú has visto en la última hora videos de fútbol, ¿sí? YouTube te va a recomendar videos de fútbol, ¿sí? No te podría recomendar de repente videos infantiles,
¿sí? Porque tú no has visto, en tu patrón histórico, no has visto ese tipo de contenido, ¿sí? Por detrás hay algoritmos que usan inteligencia artificial para poder predecir qué es lo que le puede dar mayor valor al usuario, ¿sí? Hay mucho poder de cómputo, computadoras que se están entrenando, datos que van cambiando, etcétera. Sí, hay varias técnicas que se usan. Y Uber también, estoy seguro que más de uno ha utilizado una aplicación de taxi como Uber, como Didi, InDriver, hay varias, ¿sí? En Uber, cuando tú solicitas un viaje, generalmente pones el punto de inicio y el destino, ¿sí? Y de manera automática, en cuestión de algunos segundos, te dice la tarifa, ¿sí? Pero esa tarifa es dinámica, ¿no? Porque tú podrías preguntar esa misma secuencia, ida y vuelta, ¿sí? O ida y destino, lo puedes preguntar a las 6 de la tarde y te va a salir un monto, ¿no? Pero si tú lo preguntas en la madrugada, el monto puede ser que sea menor. ¿Por qué? Porque Uber considera también el tema del tráfico, ¿sí? Si es hora punta, la tarifa te va a costar un poco más, ¿sí? No es algo que el costo que te da Uber esté seteado por defecto, ¿sí? No es algo que está fijo, es algo dinámico, ¿sí? Entonces, también por detrás, esta plataforma de Uber usa inteligencia artificial, ¿sí? Para poder predecir cuál es el costo, ¿sí? Que va a generar rentabilidad a la empresa, ¿sí? Y así hay muchas empresas que usan inteligencia artificial, ¿no? Como los bancos, ¿no? BCP, Interbank, Banco Continental, todos los bancos ya usan inteligencia artificial generalmente para poder fidelizar a sus clientes, ¿sí? Para poder prevenir la fuga, ¿sí? Generalmente siempre hay ese tema, ¿no? De que te contactan de otro banco para que te ofrezcan un producto bancario, te compren la deuda, ¿sí? Y obviamente te ofrezcan una mejor tasa de la que tienes, ¿sí? Y los bancos tienen que impedir que obviamente otro banco le quite los clientes, ¿no? Entonces también hay como que una campaña que tú tienes que realizar a los tentativos clientes que te podrían abandonar, ¿sí? Mejorar la tasa, darle un producto adicional, etcétera, ¿sí? Luego, también vamos a revisar que los datos, ¿sí? Son un activo estratégico clave para que estas soluciones de inteligencia artificial generen valor, ¿sí? Es el insumo clave, ¿sí? No puede existir inteligencia artificial, proyectos de IA generativa, de machine learning, si es que no hay datos, ¿sí? No puede existir, ¿sí? Martín, pero yo tengo datos en mi empresa, ¿ya puedo hacer analítica avanzada, proyectos de IA? Todavía no, porque estos datos, generalmente cuando tú los quieres consumir para un proyecto de IA, estos datos no tienen la calidad adecuada, ¿sí? Tienes que ver que tengan obviamente un cierto patrón, que tengan una estructura, que el dato esté limpio, que esté gobernado, que exista un responsable y entiende el dato. Tienes que realizar reglas de limpieza, tienes que cruzarlo con otra fuente, tienes que enriquecerlo, ¿sí? Es por eso que el dato se tiene que ir procesando en distintos estadios, ¿sí? Desde que tú lo ingestas hasta que lo procesas y lo transformas, ¿sí? Imaginemos que nosotros, le pongo el ejemplo de Uber, pedimos un taxi y quiero que, no sé, Uber me lleve de aquí, de mi casa, me lleve a la universidad, a mi centro de trabajo, ¿sí? Me acepta un conductor y este conductor que me ha aceptado el viaje se encuentra en otra provincia, ¿sí? Eso no puede pasar, ¿no? Y si pasa, es porque lo que ha hecho Uber es no tomar en cuenta la calidad de los datos, ¿sí? Esto es clave, ¿no? Si los datos no tienen una limpieza adecuada, las decisiones que se tomen sobre esos datos van a ser erradas, ¿sí? Estoy poniendo un caso sencillo el de Uber, ¿no? Pero podría ser algo más cercano a la realidad, ¿no? Un dashboard donde tengamos las ventas de la compañía, ¿sí? De toda la corporación, ¿sí? Y el gerente de marketing, de finanzas, de ventas, sobre ese dashboard, que puede estar en Power BI o en otra tecnología de visualización, toma una decisión estratégica, ¿sí? En base a ese dashboard, ¿sí? Y si la data que se muestra en ese dashboard no tiene calidad, si es una data errónea, obviamente se puede también tener algo negativo hacia la empresa, ¿sí? Podrías causar pérdida en vez de generar valor, ¿sí? Es por eso que es clave considerar el dato como un activo estratégico, ¿sí? Nosotros vamos a ver que también dentro de las áreas de varias empresas hay un área de data analytics, ¿no? Así como hay un área de gestión de talento, de marketing, de logística, también va a haber un área de data analytics, ¿sí? Porque es clave que esos datos se puedan
custodiar, se puedan limpiar, se puedan procesar, se puedan enriquecer, se puedan explotar de manera óptima, ¿sí? Y entrando un poquito ya a otro concepto, ¿qué es la IA generativa, ¿no? O la Gen AI, ¿sí? Ya estoy seguro que más de uno ha utilizado esta herramienta mundialmente conocida, ¿no? ChatGPT, ¿sí? ChatGPT es una plataforma de chatbot que usa modelos de lenguaje, ¿sí? Para poder responderte sobre cualquier temática, ¿sí? Sobre minería, sobre tecnología, sobre educación, te recomienda libros, te genera poemas, de todo, ¿sí? Pero esta herramienta no es la única, ¿sí? Hay muchas más que se han creado usando estos grandes modelos de lenguaje. ¿Cómo cuáles? Como Midjourney, ¿sí? Que es una herramienta que se basa en un modelo de imagen para generar nuevas imágenes, ¿sí? Runway es otra plataforma que te permite, a partir de un prompt textual, ¿sí? Te crea un video, ¿sí? Son otras capacidades que están por encima de ChatGPT, porque ChatGPT es generación de texto y generación de imagen. En cambio, Runway ya tiene otra capacidad, generación de vídeo, ¿sí? Gemini es lo mismo que ChatGPT, ¿sí? Pero Gemini es un producto de Google, ¿sí? Es un chatbot conversacional. De ahí tenemos también a Cloud, que también es similar a Gemini y ChatGPT, y también te ofrece la opción de poder integrarlo con una API, ¿no? Para los que son desarrolladores, son un poquito más técnicos, ofrece una API para que tú lo puedas integrar mediante Python a un sistema específico, ¿sí? De ahí tenemos HeyGen, que es una plataforma para poder clonar una voz a múltiples idiomas. Sí, justo hay una demo que voy a realizar más adelante usando HeyGen, ¿sí? Para clonar la voz. Y dentro de Meta AI, ¿sí? Que es el equipo de IA de Meta, ¿sí? También se tienen modelos de lenguaje, ¿no? Como los modelos Llama 2, Llama 3, Llama 3.1. Estos son modelos de lenguaje que te permiten generar contenido, ¿sí? Y por último tenemos una que tenemos por ahí, pero hay muchas más. Ojo, este es un ejemplo, ¿sí? Hay infinidad de productos que usan IA, ¿sí? Y específicamente IA generativa, ¿sí? Luma AI es lo mismo que Runway, ¿sí? También a partir de un prompt textual te genera un video, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia, Martín? La diferencia es que Luma AI es un poquito más preciso a la hora de generarte estos videos que Runway, ¿sí? El primer producto que se lanza para generar videos a nivel global es Runway, ¿no? Y de ahí, ¿no? Obviamente como estos especialistas en IA, si vieron que nace esta startup, Runway, también obviamente por ahí vieron esta necesidad y lanzaron otra startup, Luma AI, ¿sí? Y así vamos a ir viendo también que cada semana se lanza una nueva startup que tiene un propósito específico. ¿Sí? Al inicio se lanzó ChatGPT, pero de ahí se lanzó Gemini, Bing Chat, Cloud, varios chat, ¿sí? Y esto no cambia, ¿no? Si uno, por ejemplo, se va de viaje, no, se me ocurre una semana de vacaciones, 2 semanas de vacaciones, regresa, ya estamos desfasados, ¿sí? Eso me pasó hace poco, que salí de viaje 2 semanas, regresé al trabajo y ahorita estoy desfasado. Estoy con un delay de 2 semanas. ¿Por qué? Porque en ese interín han salido nuevas tecnologías, ¿sí? Que todavía ni siquiera las he probado, ¿sí? ¿Alguna estadística que vemos por aquí con respecto al uso de ChatGPT? ChatGPT es una herramienta de chatbot que se lanza a nivel global el 30 de noviembre del año 2022, ¿sí? En los primeros 5 días que se lanza ChatGPT, ya logra tener el millón de usuarios registrados, ¿sí? Y durante los 2 primeros meses ya tiene 100 millones de usuarios. ¿Sí? A la fecha debe tener mucho más, ¿sí? Esto es la cifra de los 2 primeros meses, ¿sí? Y podemos ver la curva de adopción, ¿no? Obviamente fue mucho mayor que Spotify, que Airbnb, que el mismo Facebook, ¿sí? Que WhatsApp, que TikTok, etcétera, ¿sí? Martín, ¿y por qué está primero en la curva, ¿no? O en esta gráfica? Porque por detrás lo que hizo los creadores de ChatGPT, ¿no? El equipo de OpenAI, que es la empresa que crea este producto, es poner a disposición de cualquier persona técnica y no técnica un producto totalmente disruptivo, ¿sí? La IA generativa, ¿sí? Yo no necesito ser un usuario técnico para poder entender de qué trata ChatGPT, ¿no? Ya puedo usarlo sin tener conocimientos técnicos, ¿no? Puedo ser un personal o un profesional de logística, de finanzas, de ventas, de contabilidad, y podría aprovechar estas capacidades que me da ChatGPT, ¿sí? No tengo que ser un ingeniero de sistemas propiamente, ¿sí?
Martín, ¿y cómo trabaja toda esta magia de estos grandes modelos de lenguaje? Por detrás, para que se pueda entender un poquito, un modelo de lenguaje, ¿sí? O un LLM, Large Language Model, es una arquitectura de red neuronal, ¿sí? Que se basa en una arquitectura transformer, ¿sí? Y lo voy a resumir muy concreto, ¿sí? Esta arquitectura transformer nace a partir de un paper publicado en el año 2017, ¿sí? Por varios especialistas del equipo de Google, ¿sí? Nosotros sabemos que Google, que Amazon, estas grandes empresas tech, tienen equipos que desarrollan productos disruptivos, ¿sí? Y Google tenía este equipo de especialistas que estaban construyendo productos de IA, ¿sí? Y obviamente estaban haciendo muchas exploraciones, probaban los productos y concluyeron que para poder generar algo disruptivo usando el conocimiento del lenguaje natural, ¿sí? Se podría hacer esto con esta arquitectura Transformer, ¿sí? Que lo que hace básicamente es poder predecir la siguiente palabra, ¿sí? En base a un prompt, ¿no? Por ejemplo, dime cuál es la siguiente palabra de esta oración, ¿no? Mi mamá me, y ChatGPT te podría recomendar, ¿no? Me ama, me mima, etcétera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en esta arquitectura de Transformer se ha entrenado este modelo con un gran corpus de texto, ¿sí? No es magia lo que sucede por detrás, ¿sí? Son algoritmos, ¿sí? Lo que hace esta arquitectura es poder tomar como data de entrenamiento información textual, ¿sí? Esta información está esparcida en múltiples sitios de Internet, de páginas web, de libros electrónicos, etcétera. Y obviamente todo esto pasa por un proceso de limpieza, ¿sí? De tokenización, donde tienes que convertir este texto a número, ¿sí? Porque al final los algoritmos no entienden texto de manera nativa. ¿Sí? Tú tienes que pasarlo al idioma que entienden estos modelos, que son números. Entonces, todo esto que es un corpus de texto, de sitios web, etcétera, mediante un proceso de tokenización, se convierte a número, a un embedding, ¿sí? Y ahí empieza el proceso de entrenamiento. Es por eso que cuando tú le preguntas sobre cualquier temática, a ChatGPT, a Gemini, a Bing Chat, te va a responder en base a esta información por la cual ha sido entrenado, ¿sí? ¿Y qué puedes hacer? Puedes, por ejemplo, generar preguntas frecuentes, analizar un sentimiento, generar resúmenes de un texto, planear tu próximo viaje, traducir un idioma, etcétera. Sí, tiene múltiples capacidades, ¿sí? El uso de un modelo de lenguaje. Y aquí le pongo un ejemplo muy concreto. Cuando yo me fui hace poco a Ollantaytambo, quise como que testear un poco esta herramienta de ChatGPT, ¿no? Y tomé una foto a una zona de Ollantaytambo y se la envié a ChatGPT, ¿sí? Acuérdense que ChatGPT tiene múltiples capacidades, ¿sí? Nace como herramienta para generar texto, pero después agrega esta capacidad de visión, ¿sí? Que también puede analizar lo que hay en una imagen. Le pasé la imagen y le pregunté, ¿dónde estoy? Y en cuestión de algunos segundos, lo que me dijo ChatGPT fue lo siguiente. Parece que estás en un lugar con un ambiente turístico nocturno, posiblemente en una pequeña ciudad o pueblo con calles empedradas. Y más abajo por acá me dice, aquí, como Ollantaytambo, en el Valle Sagrado de los Incas, cerca de Cusco. ¿Estás visitando algún lugar en el Valle Sagrado? O sea, yo no le dije que está en Ollantaytambo, ¿no? Le pasé solamente la imagen, ¿no? Y como obviamente esta capacidad de visión también cuando se entrena, toma imágenes de múltiples sitios, conoce que estoy en Ollantaytambo, ¿sí? Lo máximo, yo los invito a que prueben estas capacidades dentro de ChatGPT porque la verdad que tiene un buen, pero buen potencial, ¿sí? Para múltiples casos. De ahí, veamos un poquito de estadística a la hora de adoptar la inteligencia artificial, ya sea IA generativa o IA tradicional, ¿sí? Por ejemplo, en un estudio que se lanza a fines del año pasado en McKinsey, o a inicio de este año, ellos como que ven que la IA como tal va a aportar a la economía más de 4 billones de dólares, ¿sí? Con el uso de estas herramientas, ¿sí? Y el 70% del tiempo de los empleados se puede automatizar. Uy, Martín, peligro, me van a reemplazar. No, eso yo creería que en el corto, mediano plazo no va a pasar, ¿sí? Lo que nos va a traer la IA es productividad, ¿sí? Y bienestar también. ¿Por qué? Porque tareas repetitivas, ¿no? Que nosotros podríamos estar haciendo en nuestro trabajo, ya no la vamos a hacer,
¿sí? Entonces sería como que la reflexión, ¿no? La IA ha venido para ayudarnos a hacer esas tareas repetitivas, ¿sí? Y nosotros, si no hacemos esas tareas repetitivas, ¿qué podríamos hacer? ¿Sí? Obviamente podríamos innovar algún proceso que tenemos en la empresa, pensar en la estrategia, ¿sí? Centrarnos de repente en algún proyecto que tenemos estancado, ¿sí? Como ya no hago estas tareas repetitivas, tranquilamente lo puedo hacer porque la IA me ha liberado de tiempo, ¿sí? Hay que verlo como un aliado, ¿sí? Como un copiloto que me va a ayudar. IDC, en un estudio también que hizo a varios gerentes, estimaba que por cada dólar que se invierta en el uso de inteligencia artificial, se va a recuperar 3 veces más, ¿sí? Y también me olvidaba una estadística clave, ¿no? Por cada dólar que se invierta en inteligencia artificial, también se tiene que invertir $1 en la gestión del cambio, ¿sí? Que es un concepto clave, ¿sí? Cuando generalmente tú quieres incluir iniciativas de inteligencia artificial en una compañía, el problema no es la tecnología, ¿sí? El problema es la cultura, ¿sí? Los pensamientos que tenemos como personas, ¿sí? El miedo que me puede reemplazar esta plataforma, ¿no? El miedo de hacer las cosas de distintas maneras, ¿sí? La gestión del cambio es clave, ¿sí? Porque si tú no haces parte de la solución a los que van a interactuar con la aplicación de IA como tal, al final puedes usar la tecnología más robusta, el mejor modelo de lenguaje que se tiene a la fecha, pero si el usuario no estuvo en el inicio del desarrollo de la iniciativa, al final lo desarrollaste todo por tu cuenta, pero cuando lo quieres poner en un entorno productivo para que se adopte, nadie lo va a usar. Sí, es importante trabajar la gestión del cambio, el change management, ¿sí? Trabajar con las personas, ¿sí? Y BCG, que es Boston Consulting Group, una consultora importante, estimó que el 54% de líderes ven más beneficios que riesgos, ¿no? A la hora de poder generar proyectos de IA, ¿sí? Y también ven más ahorros, ¿sí? Que pérdidas, ¿no? En el uso de estos proyectos, ¿sí? Para este año. Y aquí voy a pasar un poquito rápido, ¿sí? Vamos a explicar algunas herramientas que existen ya en el mercado, por ejemplo, DALL-E, ¿sí? DALL-E como Midjourney también es una IA que te va a permitir crear imágenes a partir de una descripción textual. ¿Sí? Entonces tú podrías interactuar en ChatGPT, en la opción de DALL-E, y le preguntas lo siguiente, ¿no? O le das la siguiente instrucción. Quiero que me crees una imagen de un perro y un gato jugando en la playa. Y lo que va a pasar por detrás es que DALL-E recibe este prompt, ¿sí? Lo procesa, activa poder computacional y te genera una imagen. Martín, ¿cuánto tiempo DALL-E genera la imagen? Lo va a generar en cuestión de algunos segundos, ¿sí? Ya no van a ser 2, 3 segundos, ¿no? Como era la generación de texto, sino va a ser más o menos unos 20, 30 segundos. ¿Por qué? Porque hay más poder de cómputo, ¿sí? No es tan sencillo generar una imagen como generar texto. Generar texto es mucho más rápido, ¿sí? Entonces aquí yo le lancé este prompt a DALL-E, ¿no? Le dije, una escena de una operación minera futurista que muestra un grupo diverso de trabajadores, incluidos hombres y mujeres, ¿sí? Todos ellos participan activamente en sus tareas dentro de una mina, etcétera, ¿sí? Y en cuestión de algunos segundos me generó 2 imágenes, ¿sí? No tuve que diseñarlas con Photoshop, etcétera, ¿sí? De manera automática, lo cual me pareció increíble. Luego, tenemos también Luma AI, ¿no? Como le dije, Luma AI es una IA que te va a generar videos también a partir de un prompt, ¿sí? A partir de un prompt textual o también a partir de una imagen, ¿sí? Tú puedes tomar una imagen generada en DALL-E, ¿sí? Imaginemos que le haya pasado esta imagen que está aquí, la primera, ¿no? Y esa imagen se la doy a Luma AI para decirle, ¿no? Quiero que, por favor, todos los colaboradores y las máquinas se muevan. ¿Sí? Y Luma AI toma ese input y genera un video a partir de esta imagen, ¿sí? En este caso yo hice 2 pruebas, ¿sí? Le dije, quiero que me pongas un canotauro en Machu Picchu, ¿no? Y me generó este video, ¿no? De corta duración. Creo que en la capa gratuita te da una secuencia de 5 o 6 segundos por video. Y en este segundo video, que no tiene audio, le dije, quiero que me generes un grupo de trabajadores que están en una mina subterránea. Y me generó esta secuencia. Miren, todos los trabajadores están caminando, ¿sí? Con su casco de seguridad, ¿sí? Si quieren probar esta herramienta, aquí está la URL también,
¿sí? Hasta cierto punto es gratuita. Creo que te da para generar entre 10 a 20 videos, ¿sí? Martín, ¿qué pasa si quiero generar más videos? Ya te pide una tarjeta de crédito, ¿no? Pero tranquilamente para explorar la plataforma, súper. ¿Qué más tenemos? Tenemos también otra que se llama Gamma, ¿sí? Gamma es una IA que te va a generar PPTs, ¿no? Imaginemos que queremos investigar sobre un cierto tópico. No sé, queremos saber un poco más sobre la minería 4.0, sobre el IoT, sobre blockchain, sobre Big Data, sobre alguna nube, Amazon, etcétera, ¿sí? Yo a Gamma le doy simplemente el tema, ¿sí? Que yo quiero aprender. Imaginemos que le doy minería 4.0, ¿sí? Gamma lo que hace es sugerirme un temario tentativo, ¿no? En base a ese tema, ¿sí? Yo podría modificar ese temario tentativo, ¿sí? Es que son 8 puntos, le doy generar y en cuestión de algunos minutos se genera varias slides, ¿sí? Con cada temática, ¿sí? Con las imágenes inclusive también, ¿sí? En cuestión de algunos minutos. Y aquí pueden ver algunos ejemplos que yo he generado usando Gamma, ¿sí? Lo he usado, por ejemplo, para generar contenido cuando quería saber un poco más sobre modelado de datos, sobre minería del futuro, sobre introducción al uso de Python en geología, storytelling, etcétera. ¿Sí? Es gratuita también hasta cierto punto, te dan unos créditos para usar la herramienta, así que te dejo el link también para que lo puedan utilizar. Luego tenemos también otra que se llama Colloc AI, que es una IA que te va a generar diseños en base a una ubicación, ¿sí? De tu casa, ¿no? De donde tú vives, ¿sí? Puede ser una foto de tu sala, de tu dormitorio, etcétera. Y lo que hace Colloc AI es sugerirte cómo tú la puedes amoblar, ¿sí? Por ejemplo, tú le puedes dar una imagen ya con cosas, ¿sí? Con objetos o una foto vacía, ¿sí? Como pueden ver aquí. O incluso le puedes dar también una foto generada por un diseño de 3D, ¿no? Como AutoCAD, me parece, ¿no? Que esas herramientas usan los arquitectos, ¿no? Entonces le puedes dar también ese input y Color AI te va a sugerir cómo lo puedes tú amoblar, ¿sí? Hola a todos, mi nombre es... Y vamos a detener por acá para explicarles un poquito HeyGen. HeyGen yo les había dicho que es una herramienta que te va a generar clonaciones de voz. ¿Sí? Por ejemplo, yo le di a HeyGen un video, ¿no? Donde yo me estoy hablando, yo soy real, estoy hablando por Zoom, ¿sí? Me grabé y estoy hablando en español, ¿sí? Este es un video input que le di a HeyGen, ¿sí? Y en HeyGen yo le dije, quiero que por favor ahora me generes a partir de este video input, genérame el doblaje a inglés, ¿sí? Yo le pude haber dicho a chino, a ruso, a español, perdón, a francés, etcétera. Sí, tiene como 20, 30 idiomas para que tú puedas doblar la voz, ¿sí? Quiero que vean el primer video, que es un video cortito de 5 o 6 segundos, donde estoy hablando en español. Hola a todos, mi nombre es Martín Grados y este es un ejemplo de lo que puede realizar la inteligencia artificial generativa. Ok, ese es el video que le pasé a Heiyen, este es el input y este es el video que genera Heiyen. Hello everyone, my name is Martin Grados and this example of what generative artificial intelligence can do. Vieron el tema de la sincronización labial, ¿no? Que por ahí tiene como que algunos márgenes de error, pero más o menos está check, ¿sí? Está bien, ¿sí? Este es un video que lo hice hace más o menos 6, 7 meses, puede ser. Ahora, si uso esta misma funcionalidad en HeyGen, lo más probable es que la sincronización labial sea mucho mejor. ¿Por qué? Porque mientras más usuarios usan estas herramientas, también las startups van mejorando sus productos. ¿Sí? Hola a todos. Vamos a la siguiente. Bueno, vamos a explicar un poco las limitaciones y riesgos que tiene la IA generativa. ¿Sí? No todo es perfecto. ¿Sí? Por ejemplo, cuando tú usas algún modelo de lenguaje, ¿sí? Dentro de ChatGPT, de Gemini, de Bing Chat, tienes el concepto de las alucinaciones. ¿Sí? Una alucinación es una respuesta que te genera la IA, ¿sí? Estos modelos de lenguaje, pero que son erradas, ¿sí? No tienen sustento. ¿Sí? Por ejemplo, yo le pregunté la otra vez a ChatGPT que me recomiende 5 libros de finanzas con su respectivo autor, ¿sí? De los 5 libros que me recomendó ChatGPT, 3 libros existían y 2 no, ¿sí? Y obviamente esa es una alucinación. Me está respondiendo algo para salir del apuro, ¿sí? Tú tienes que avaliar siempre lo que te da la IA,
¿sí? No hay que tomar la respuesta de la IA como una verdad, ¿sí? Siempre tienes que tener un control, ¿sí? Tienes que tener un sentido crítico, ¿sí? Porque si no, imagínate, ¿no? Se reemplazaría a la fecha todos los trabajos, ¿sí? Siempre hay esa capa de validación, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos modelos poco a poco se van a ir mejorando, ¿sí? Yo creo que le falta mucho, ¿no? Por eso digo que todavía es muy difícil que reemplace totalmente una posición, ¿sí? De que lo va a hacer, quizás sí, pero va a pasar muchos años, ¿sí? Por el momento no. El tema de la ética también es importante, ¿no? Por ejemplo, si tú antes le preguntabas a ChatGPT, ¿cómo puedo crear una bomba? ChatGPT te da todo el paso a paso, ¿sí? Lo cual no era ético, ¿no? Si le decías, por ejemplo, quiero que me ayudes a matar al presidente de los Estados Unidos, también te decía el paso a paso, ¿no? Entonces, es algo que también estos modelos, mientras más se están usando por múltiples usuarios, se agregan estas capas de ética, ¿sí? Si tú ahora le preguntas lo mismo, ¿sí? A ChatGPT, te va a decir, ¿no? Que como modelo de lenguaje no puedo responderte algo no ético, ¿sí? ¿Por qué? Porque se agrega este filtro, ¿sí? O sea, se evalúa que la salida sea ética. Es por eso que no te la da como usuario final, ¿sí? Tampoco citan la fuente original, ¿no? Y acá hay un dilema, ¿no? Por ejemplo, a inicios de año, New York Times le genera una demanda a OpenAI. ¿Sí? Martín, ¿por qué le genera la demanda? Porque acordémonos que un modelo de lenguaje, para poder entrenarse, usa información que está esparcida en múltiples sitios web, ¿sí? Entonces, New York Times le genera la demanda a OpenAI porque se está usando información la cual solamente era accedida bajo suscripción, ¿sí? Pagando una suscripción mensual a New York Times, ¿sí? Y OpenAI está considerando esta información para entrenar estos grandes modelos de lenguaje. Entonces le generó una demanda, ¿no? Por eso tú no te cita la fuente, ¿sí? No te dice que la respuesta que generó ChatGPT para tu prompt la tomó del artículo de New York Times. ¿Sí? No, no dice en realidad eso. Si no te la va a decir, ¿sí? Ese es como que un riesgo también, ¿no? Información desactualizada es clave, ¿no? Si tú le preguntas algún evento reciente a estos modelos de lenguaje, no lo van a conocer, ¿sí? Si le preguntas, por ejemplo, eh, cuánto fue la tasa de cambio del dólar el día de ayer en Perú, no lo va a conocer, ¿sí? Porque no está en su dato de entrenamiento. Martín, ¿y qué tengo que hacer para que lo contemple? Tienes que hacer un fine tuning, reentrenar un modelo y solamente para que te arroje ese dato. O sea, gastarías mucho poder computacional en vano, ¿sí? Noticias falsas también es otro riesgo, ¿no? Por ejemplo, si ven esta imagen, nunca existió en la vida real, ¿no? Donald Trump siendo encarcelado, ¿no? Eso nunca pasó, ¿no? Esto es algo que se generó, me parece, con Midjourney, ¿sí? ¿Qué beneficios nos da la inteligencia artificial en los negocios? ¿Sí? Aquí he puesto algunos, pero hay muchos más, ¿sí? Uno, mejora la creatividad y la innovación, este es clave. Aumento de la productividad. Al no hacer tareas repetitivas, nosotros podemos aumentar nuestra productividad y centrarnos en actividades que generen mayor valor. Este es clave. Desarrollo de nuevos productos también, ¿sí? Generar lluvias de ideas. Reducción de costos también, ¿sí? Esto es clave también. Quiero explicarles brevemente una de las tantas técnicas que existen para poder trabajar con estos grandes modelos de lenguaje, ¿sí? No sé si han escuchado sobre la técnica RAG, traducida en español es recuperación de generación aumentada, ¿sí? Esta técnica básicamente lo que nos permite es poder potenciar el uso de los modelos de lenguaje. ¿Para qué? Para darle información actualizada, sin tener que reentrenar el modelo, ¿sí? Este ejemplo que le dije, ¿no? De que yo quiero que el modelo me responda cuánto fue la tasa de cambio el día de ayer, ¿sí? No lo va a conocer, ¿sí? Pero si yo, por ejemplo, almaceno en una base de datos la tasa de cambio de todos los días, tranquilamente podría complementar lo que tengo en mi base de datos con el conocimiento del modelo de lenguaje, ¿no? Y la capa de razonamiento del modelo de lenguaje para que me responda, ¿sí? Eso es básicamente la técnica RAG, ¿no? Imaginemos que estamos en nuestra compañía. Tenemos en el área de recursos humanos un montón de políticas, de vacaciones, de maternidad, etcétera. ¿Sí? N políticas, ¿sí? Políticas que están en PDF. Y yo quiero ayudar al equipo de talento humano para poder liberar el tiempo de todos los que están en el equipo de gestión del talento, ¿sí? Para que no respondan a estas preguntas que ya están en las políticas, ¿no? Porque puede haber como que una sobrecarga de tiempo.
¿sí? Tranquilamente podría crear una aplicación donde se consuma esta información de las políticas, pero a partir de una base de datos, ¿sí? Y consideraría el uso de un modelo de lenguaje para que en base a esta información de los PDFs pueda generar una respuesta, ¿sí? Usando esta capacidad de razonamiento de los modelos, ¿sí? Esto obviamente me atrae varias ventajas, ¿no? Como evitar las alucinaciones, ¿sí? Porque van a citar incluso también de dónde se está generando la respuesta. La información va a estar actualizada y no va a ser necesario reentrenar el modelo. Si solamente vamos a tener que actualizar la información de nuestra base de datos. En este caso, no es una base de datos tradicional, ¿no? Como un SQL, como un Oracle, etcétera. Va a ser una base de datos vectorial que tiene otra capacidad, ¿sí? Caso concreto. Imaginemos que nosotros nos vamos de viaje a Cusco, ¿sí? O Arequipa, etcétera, y queremos preguntarle a una interfaz conversacional, ¿qué puedo hacer en Cusco o en Arequipa tantos días? ¿No? ¿Qué tipo de comida me recomiendas? ¿Cuáles son los restaurantes top, ¿no? de esta ciudad? ¿Sí? Podría aprovechar el uso de esta técnica RAG para poder indexar toda esta información pública de varios sitios web en una base de datos y mediante el chatbot podría preguntar, ¿no? ¿Qué puedo ver en Cusco en 2 días? ¿No? Le envío esta pregunta al chatbot, el chatbot lo busca primero en su base de conocimiento que ha sido construida con estos sitios web y de manera automática el modelo de lenguaje toma información de estos sitios web y te genera la respuesta, ¿sí? De manera automática, ¿no? Ese es uno de los tantos casos de uso que se tienen. Este es un chatbot que, bueno, hace poco estaba habilitado, es uno que había hecho para una demo, pero ahora está de baja, ¿sí? No lo he activado. Pero aquí ustedes podrían ingresar la información, por ejemplo, de cómo desplazarte por la ciudad, en este caso refiriéndose a Cusco, restaurantes típicos, precio del tren en Perú Rey, ¿sí? Boleto para entrar a Machu Picchu, etcétera. ¿Sí? Cualquier temática relacionada al turismo de Cusco te lo respondía, ¿sí? Martín, ¿qué se usaba por detrás? Modelo de lenguaje, base de datos de vectores, la aplicación web, etcétera, ¿sí? Vamos avanzando un poquito porque ya me quedan unos 3 minutos, me parece. Y un poquito para explicarles cómo nosotros desde Minsur estamos ya trabajando con la inteligencia artificial, ¿sí? Eh, Dentro del proceso de minería, ¿sí? Vemos que hay varios, ¿no? Varios procesos, ¿no? Desde que se explora, ¿no? El yacimiento, ¿no? Para ver si es económicamente viable, ¿no? Y factible, ¿no? Generar retorno, ¿sí? Hay una etapa de exploración, ¿sí? Mediante taladros, ¿no? Para evaluar el tipo de roca, ¿no? Si hay mineral, etcétera. Hay una etapa de planificación, una vez que se encuentra grandes cantidades de mineral, ¿no? Que obviamente se va a comercializar, se planifica cómo se va a construir la mina, la planta concentradora, etcétera. Luego hay una etapa de perforación, ¿sí? Para que tú puedas de ahí hacer el proceso de voladura, ¿sí? Para obviamente llevar este mineral a una planta para que procese y obtengas mineral, el transporte, y tenemos la planta de concentración, ¿sí? Que generalmente es donde hay mayor valor, ¿sí? En todo el proceso de minería, en el de concentración, hay mayor valor, ¿sí? ¿Por qué? Porque generalmente en la planta concentradora llega el mineral de la mina, ¿sí? El mineral hay que verlo como que rocas de gran tamaño, ¿sí? Que se tienen que triturar, ¿sí? Para poder obtener mineral, por ejemplo, de cobre, mineral de estaño, ¿sí? Etcétera, que se vende al final, ¿no? Se tiene que pasar por un proceso de fundición para que se pueda comercializar a otros países, ¿sí? En este proceso, ¿sí? Básicamente tú puedes optimizar el uso de la planta concentradora. ¿Sí? La planta concentradora toma este mineral rocoso, ¿sí? Lo tritura y obviamente en base al tipo de roca, el que está en sala de control, el operador de la sala, ¿sí? El operador de la planta, maniobra, ¿sí? La planta para poder obtener el máximo de mineral posible de todo lo que llega, de mina, ¿sí? Y muchas veces este proceso es manual, ¿sí? Es en base al conocimiento del operador, ¿sí? ¿Cómo la inteligencia artificial puede beneficiar al operador? ¿Sí? Simplemente dándole recomendaciones, ¿sí? En base a algoritmos predictivos, que en base al tipo de mineral que llega a la planta, te va a decir cómo tienes que accionar la planta para poder sacar el máximo por ciento de mineral, ¿sí?
Y obviamente aquí se aplica el tema de algoritmos predictivos, el tema de Python, recomendaciones también en tiempo real, etcétera. Sí, acá hay mucho valor. ¿Sí? ¿Qué es lo que más o menos hemos obtenido? Un aumento en la recuperación de 1%. Y ustedes me dirán, Martín, pero es 1%, no es nada. Si esto se lleva a millones, son miles. ¿Sí? Miles de millones de dólares que se están generando por el uso de la inteligencia artificial en la minería. ¿Sí? Luego tenemos también en este mismo proyecto una célula multidisciplinaria, ¿sí? Donde hay múltiples roles, ¿sí? Hay roles técnicos, ¿sí? Como el ingeniero de datos, que se encarga de poder limpiar los datos, hacer la ingesta, procesar. Tenemos al científico de datos, que en base a los datos limpiados por el ingeniero de datos, genera los modelos predictivos, hace los experimentos, etcétera. Tenemos al full stack developer, que es el encargado de hacer la aplicación web, manejar los microservicios, etcétera. Y tenemos al equipo de negocio, ¿sí? Al equipo de la operación, el geólogo, el ingeniero de minas, el operador de sala de control. Tenemos un pro owner y tenemos un sponsor, ¿sí? Para obviamente no perder el tema del sponsor. Siempre es clave que el sponsor sea alguien de nivel gerente, ¿sí? ¿Por qué? Porque si puede ser alguien a nivel jefatura, puede ser que el tema del sponsorship no sea tan fuerte, ¿no? Como un gerente, ¿no? Porque puede ser que los que están en esta célula al final se dediquen a otras actividades y pierdan el foco, ¿no? Toda esta célula apunta a un mismo objetivo, ¿sí? Que es poder optimizar el uso de la planta concentradora para poder generar mayor mineral. ¿Sí? Ese es como que el objetivo de todo este equipo multidisciplinario, ¿sí? Apuntan a lo mismo. Y luego, ya para ir cerrando, porque ahí veo ya en el chat que me falta pocos minutos. Ok, listo. Otro caso que tenemos también en Minsur, en recursos humanos, ¿sí? Para el tema de selección de CVs. ¿Sí? Este es un proceso complejo porque generalmente cuando se lanza una convocatoria, ¿sí? En LinkedIn, por ejemplo, por el equipo de selección, postulan más o menos entre 200 a 400 postulantes, ¿sí? Y ahí ustedes se imaginarán al equipo de selección cuánto tiempo le tomaría revisar toda esta cantidad de CVs, ¿no? Que generalmente están en distintos formatos, ¿no? Algunos tienen el CV en una página, otros lo tienen en 5, otros incluyen hasta su certificado, tienen como 100 páginas, hay de todo, ¿sí? Por proceso de selección, ¿sí? Más o menos al equipo de selección le toma 75 horas, ¿sí? Revisar los candidatos que han postulado al puesto. ¿Sí? Y en base a ese filtro se tiene una terna final, ¿no? Para poderla pasar a un proceso de entrevista, ¿sí? Pero solamente el proceso de selección de CVs por proceso le toma 75 horas, ¿sí? Martín, ¿y cómo la inteligencia artificial se puede usar en este proceso? De la siguiente manera. Usando estos grandes modelos de lenguaje, ¿sí? Lo que hemos hecho es poder reducir el tiempo de 75 horas a menos de 10 horas. Estamos hablando de más o menos unas 5 o 6 horas, ¿sí? Por proceso, ¿sí? Mediante una aplicación web, ¿sí? Donde las personas del equipo de selección suben el perfil del puesto, ¿no? Imaginemos que se esté solicitando un analista de calidad, un analista de recursos humanos, etcétera. Se sube el PDF con la descripción del puesto y también se suben todos los CVs de los candidatos que han postulado a ese puesto, ¿sí? Lo suben a una página. Y mediante una interfaz conversacional, el equipo de selección le hace la siguiente pregunta. Dime quién es el mejor candidato en base al puesto. Y en cuestión de algunos minutos, ya no son segundos, son algunos minutos, porque lo que se envía al modelo de lenguaje es todo este texto de los candidatos que tienen en su CV, ¿sí? Ya hay un delay un poquito más alto, porque le estás enviando muchos caracteres al modelo de lenguaje, ¿sí? Te responden algunos minutos y te dice, ¿no? Juan Pérez es el mejor candidato en base a que tiene experiencia en lo que se pide en el puesto, ¿sí? También tú podrías decirle, ¿no? Quiero que me des la terna final, ¿sí? Los 10 mejores candidatos que yo te he juntado. También en cuestión de algunos minutos te responde la terna final. Y por último, algo que también se agregó hace poco. Quiero que generes un Excel, ¿sí? Con todo el detalle de cada perfil, de cada CV, ¿sí? Si tú subes 200 candidatos, te genera un Excel con 200 filas, ¿sí? Donde te especifica, ¿no? Por cada solicitud o por cada requisito del perfil del puesto, te da un puntaje.
¿no? Si en el perfil de puesto se pide Excel avanzado, se valida, ¿no? Excel avanzado con el CV1. Ok. El candidato Juan Pérez ha puesto que tiene Excel avanzado. Check, tiene 3. Si de repente Luis Rojas tiene Excel básico, en la columna Excel le pone 1 porque es Excel básico. ¿Sí? Todo esto lo hace de manera automática, ¿no? Esta es una aplicación que usa modelos de lenguaje y también aprovecha conceptos de los multiagentes, ¿sí? Ya que es algo un poquito ya más difícil, ¿no? Pero ya lo estamos haciendo, ¿no? Un multiagente que te permite extraer la información del perfil de puesto y cruzarla con cada postulante a la posición, ¿sí? ¿Y qué ventajas ha traído esta iniciativa dentro de MINSUR? Aumento de la productividad, que el equipo se centre en procesos que obviamente les tome más tiempo, como el proceso de entrevista. Ha generado satisfacción y bienestar del equipo, porque ya no hace tareas repetitivas, ya no tiene que leer todos los CVs de manera manual, sino que se lo hace a la interfaz y de manera automática esa tarea repetitiva se reemplaza. Y también como es una herramienta web, va a estar disponible siempre. Este es básicamente el flujo. El usuario hace una pregunta, previamente sube el perfil del puesto y también sube los CVs de los candidatos. Esta es la interfaz conversacional. Se envía la pregunta del usuario, por ejemplo, ¿cuál es el mejor candidato? Más la información del perfil de puesto. Esto en texto es parte del prompt, más información de los CVs de los candidatos. Todo esto es parte del prompt. Y en cuestión de algunos minutos, todo esto se envía a Azure OpenAI y el modelo responde al usuario final, ¿sí? De manera automática. De esa manera ya tenemos algunos casos que usan inteligencia artificial tradicional e inteligencia artificial generativa, ¿sí? Estos son algunos, hay muchos más. Por aquí les quiero compartir también una tabla periódica de aplicaciones que usan inteligencia artificial, ¿sí? Para que ahí le puedan dar una revisada, puedan jugar con algunas aplicaciones. Y por aquí también les dejo algunos cursos para que se sigan capacitando en inteligencia artificial, ¿no? Y también puedan seguir algunos canales de YouTube, ¿no? Son 3 canales claves, ¿ah? Que yo generalmente veo sus videos recientes. Son personas que cada día, ¿sí? Están publicando nuevos conceptos de inteligencia artificial, nuevas herramientas, hacen demos de todo, ¿sí? Ahí les dejo también los canales y los links de referencia. Y por último, para ir cerrando, algunas recomendaciones que les quiero dar. Primero, entender el desafío a resolver con inteligencia artificial. Si no todo se resuelve con la inteligencia artificial. Si hay cosas que de repente se puede hacer de repente con una aplicación web, sin necesidad de usar la IA. Definir claramente el alcance de la solución. ¿Sí? Este es clave porque cuando tienes un equipo que te pide ciertas iniciativas, a veces como que ellos esperan un producto, pero tú has entendido otra cosa. Definir bien, ¿no? El alcance de lo que se va a realizar, ¿no? En el backlog. Otro, realizar talleres de sensibilización, alfabetización de IA en la compañía, ¿sí? Este concepto, si bien es cierto, lo conocemos más las personas técnicas, ¿no? Pero también ya se está adoptando por otras áreas, ¿no? No todos conocen de los beneficios que te da la IA, ¿no? Entonces, iniciar por ahí, ¿no? ¿Qué beneficios me puede dar la IA en mi día a día? ¿Sí? Para que cuando ya esto se adopte en la compañía, no tengas como que una resistencia, ¿sí? Hacer estos talleres es clave, ¿no? Por ahí hacer algunos cursos, capacitaciones, etcétera. Trabajar en la recolección del feedback de los usuarios que interactúan con la iniciativa también es clave, ¿no? Que el usuario final sea parte de la solución desde el inicio, ¿sí? Y el feedback constante es clave para que la solución vaya a ir mejorando. Penúltimo, plan de gestión de cambio, ¿no? Para mejorar la adopción y aprovechar los beneficios de la solución. Como les comentaba al inicio, ¿no? Cuando inviertes en proyectos de inteligencia artificial, también tienes que invertir en un personal que vea la gestión del cambio, ¿sí? Que trabaje de la mano con el usuario que va a probar estas tecnologías, ¿sí? Que vea si hay resistencia o no, si hay tierra fértil, ¿sí? Si no hay tierra fértil, mejor voltear por otra área, ¿sí? Y por último, no tener miedo a utilizar la IA porque ha venido para empoderarnos. Aquí les dejo mi contacto, ¿no? Para que me puedan agregar si desean por LinkedIn. Ahí pueden escanear el QR. Y por último, les voy a dejar por aquí una reflexión final del doctor Kai-Fu Lee, ¿no? Que es un ex directivo de Google de China, ¿sí? Y él nos dice lo siguiente en una charla muy interesante. Hagamos que la inteligencia artificial
esté al servicio de todos nosotros. Fortalezcamos el pensamiento crítico, la curiosidad y nuestra creatividad. Muchas gracias. Eh, Muy bien, Martín. Te felicito y te agradecemos todos por tu excelente exposición. Creo que has aportado mucho y nos has abierto la cantidad de aplicaciones que hay en la IA, ¿no? Yo particularmente me he quedado sorprendido sobre el cambio muy veloz que hay en estos campos y creo que la curva todavía va a seguir creciendo de manera exponencial, porque creo que todavía estamos en un proceso de inicio. Creo que vamos a pasar a una serie de preguntas. No sé si están habilitados el chat. Muy bien, acá tenemos una primera pregunta de Aldo Chamochumbi. Dice, buenas noches, ingeniero Martín. ¿Cómo están revolucionando las innovaciones en inteligencia artificial los modelos de negocio tradicionales? ¿Qué tal, Aldo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, esta es una pregunta interesante. Bueno, yo definiría un modelo de negocio tradicional, un negocio que no cambia, que no tiene un mindset digital maduro, ¿no? Que se resiste al cambio. Y lo podríamos ver un poquito con industrias pesadas, ¿no? Como la misma minería, ¿no? O sea, cuando yo entré a la compañía, el tema de la adopción de nuevas tecnologías era complicado, ¿no? Porque obviamente siempre se piensa que esto que se está implementando me va a quitar el trabajo, ¿no? Entonces, ¿cómo está revolucionando la innovación? ¿Sí? Simplemente que las personas que obviamente van a usar estas aplicaciones también conozcan los beneficios. ¿Sí? Antes de que incluso tú construyas una solución, darle los beneficios, ¿no? Que esto no ha venido para reemplazarte, sino para empoderarte, ¿no? Para hacerte la vida más fácil, ¿sí? Así como la minería, la pesca, que también es otro sector tradicional, o incluso también el mismo Estado, ¿no? O sea, organizaciones que trabajan de la misma manera por años, les cuesta innovar. Sí, el chip de innovación o el ADN de innovación no lo tienen quizás como un banco, como una telco, ¿no? Que su mismo propósito de negocio es obviamente masivo, ¿no? A nivel de múltiples clientes, ¿sí? Su necesidad es clave, la de innovar. En cambio, una empresa tradicional como las organizaciones públicas no tienen este chip de innovación, ¿no? Recién están como que iniciando, ¿no? Siempre están relegadas, ¿no? Como 2, 3 años antes, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos nosotros ayudarlos? Simplemente acercándonos a ellos, por ahí crear el grupo de trabajo entre organizaciones privadas con públicas para poder comentarles los beneficios, ¿no? Y la ventaja que podrían ellos tener en sus procesos, ¿no? De repente un proceso que te toma un mes, ahora con el uso de la inteligencia artificial, un día, incluso horas, ¿no? Verlo siempre por el beneficio que te va a dar más que por las restricciones. Muy bien, excelente pregunta y excelente respuesta también. Tenemos una pregunta del profesor Giancarlo Vallejos. Dice, buenas noches, Martín. En el sector automotriz existen robots que participan en el proceso de producción de los carros. ¿Crees que en Perú se terminarán dando que robots participen de los procesos en el sector minero? Un saludo desde Barcelona. ¿Qué tal, Giancarlo? ¿Cómo estás? Un gran amigo. Es una gran pregunta. Por ejemplo, en Perú, y específicamente en el sector minero, ya se están usando autos autónomos, más que autos, camiones autónomos, ¿sí? Donde hay, por ejemplo, zonas peligrosas, ¿no? Por donde se desplaza de repente el conductor, ya no está el conductor como tal, ¿sí? El coche se maneja solo, ¿sí? Obviamente tienes que cargar el mineral, ¿no? Hay una intervención manual, pero es mínima, ¿sí? Ya se está explorando, creo que lo tiene, una mina en el Perú, lo tiene en Tapacay, ¿sí? La mina Tapacay ya tiene coches autónomos, ¿sí? El tema de robots, eh, lo veo un poquito lejano en Perú, ¿sí? Sé que ya se lanzó, por Elon Musk hace unos días, ¿no? Este robot que se hace varias tareas, ¿no? Te riega las plantas, te prepara un cóctel, ¿no? Te lava las frutas. Está, creo, $30.000. Yo dudo que todavía eso llegue aquí, ¿no? La tendencia es que vamos a ver robots, ¿no? Por Europa, por Estados Unidos, que están caminando por la calle, eso sí lo veo cercano,
pero en Perú yo creo que estamos muy lejos de ello. ¿Sí? Más que todo por la misma regulación, ¿no? Que no está actualizada, ¿no? Yo creo que por ahí también es una ventaja, ¿no? También para todavía custodiar algunos trabajos, ¿no? Pero buena pregunta, buena pregunta. Sí. Yo quería aportar a tu respuesta, Martín, ya que estamos aquí en el Perú por inaugurar un proyecto que es el puerto de Chancay. Había escuchado que los camiones que van a transportar los containers están 100% automatizados, no hay conductor y bueno, siguen pues una lógica de con la inteligencia artificial también, ¿no? Son proyectos que ya se están realizando y son de gran envergadura. Súper Muy buenazo lo bien, del puerto de Chancay, también va a traer mucha inversión al país también. sí. ¿Alguna otra pregunta de repente? Muy bien, Martín. Bueno, eh, ha sido una excelente exposición. Agradecemos a nuestro expositor Luis Martín Grado Salinas